Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Gracias por asistirnos. El motivo de esta reunión, Señor, se trata de adorarte a ti, el único Dios, santo, poderoso y digno de gloria. Tú eres, Señor, poderoso, maravilloso, santo. Hemos venido a glorificar tu nombre, Señor. Hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese, la gloria, recibe la honra. Toda rodilla se doble, declaramos que nuestro corazón se rinde a ti, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Declárelo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Señor, adoramos tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, gracias porque estás aquí, Señor. Si tu presencia no está, Señor, ¿de qué vale, Señor? No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Se trata de tu amor, se trata de tu gracia, se trata de tu misericordia, se trata de tu salvación, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Tú eres el protagonista de esta historia maravillosa que tú estás escribiendo en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el maestro, el pintor, el artista de una obra maestra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Estás pintando un cuadro hermoso de una nueva vida, Señor, en ti. Estás borrando, Señor, el cuadro antiguo, Señor, que estaba del pasado. Y estás ahora dibujando con un pincel celestial todos los sueños y los anhelos y los propósitos que tienes para cada uno de nosotros en esta nueva vida en Cristo, Señor. Y hoy queremos agradecerte, Señor. Queremos entrar por tu presencia con acción de gracias, Señor, delante de tu trono, Señor. Yo quiero que usted se conecte en esta hora. Y en esta presencia del Señor usted sienta que está entrando al trono de la gracia del Señor. Usted está entrando en su presencia con manos limpias, con un corazón puro, delante del único y santo Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Glorioso y santo eres tú, Señor. Yo le voy a invitar a usted que por favor ore por la persona que tiene al lado allí. Si usted tiene a su esposo o su esposa ahí al lado, por favor, busque a alguien por quien orar. Vamos a declarar bendición sobre esa vida. Vamos a declarar sanidad. Vamos a declarar prosperidad. Vamos a declarar que la mente de Cristo está sobre esa persona. Vamos a declarar que nosotros somos bendición y estamos dados para dar bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a orar allí. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Yo te invito para que en esta hora te empieces a tocar cada corazón, Señor. Trae de tu vida, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Los que están en oscuridad ahora mismo los llamamos a la luz de Cristo. Los que están en tristeza, en dolor, en angustia, en desesperación. Los que están en ansiedad. Los que están sufriendo en esta hora de cualquier tipo de depresión, ahora mismo los llamamos a la luz de Cristo y al gozo de la alegría del Espíritu Santo de Dios. Declaramos que hay vida en esta mañana. Todo aquel que está enfermo ahora, en el nombre de Jesús, recibe sanidad en el nombre que es sobre todo nombre. Aquel, Señor, que está en su mente
perdido, que no encuentra el camino, que no sabe cuál es su destino, que no sabe cuál es su propósito, muéstralo ahora, Espíritu Santo. Muéstrale ahora, Señor. Muéstrale que nació en Cristo con un propósito especial, que es amado, que es bendecido, que ahora hay una familia, un Padre eterno que le ama, que cuida de él, que cuida de ella, que le abraza con amor, con ternura, que recibe ahora de tu amor, de tu paz. En el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que todo diagnóstico médico de enfermedad ahora mismo se revierte para sanidad y para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad ahora mismo es encadenado, pierde poder, es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos vida, vida. Recíbalo usted esta mañana. Créalo. Créalo, no mire el diagnóstico médico, no mire el examen, mire a Jesús, mire a Jesús, mire a Jesús, mire a Jesús esta mañana. Si usted tuviera la posibilidad de montarse en una máquina del tiempo con su enfermedad y regresar al tiempo de Jesús, y si usted clamara y dijera: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estando Jesús allí en el tiempo, si usted retrocediera el tiempo de Jesús y Jesús estuviera pasando por allí, ¿qué cree que Jesús hubiera hecho por usted? ¿No dijo él que caminaba sanando y liberando a todas las personas? ¿A todas las personas? ¿No es Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué miraba el Señor Jesús? La fe. Decía: ¿qué fe? Por tu fe. Yo le invito para que usted ponga esa fe esta mañana que tiene en el Señor Jesús, porque Él está aquí esta mañana. El mismo que anduvo hace 2000 años está hoy vivo, gobernando con poder, con gloria, y sigue sanando, sigue liberando. Llénese de la fe que usted necesita en su corazón para saber que aquel que tiene poder hoy puede sanar, tocar su vida, restaurar. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Que usted pueda decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el Maestro sigue caminando por todas las calles de este mundo, sigue sanando, sigue restaurando, sigue buscando la oveja perdida que está fuera del redil. Señor, te adoramos con todo el corazón. Todo nombre reinas para siempre. Reciba en esta mañana. Jesucristo. Reciba fuerzas. Reciba unción. En el nombre de Jesús. No hay otro Reciba unción. nombre Reciba unción. dado a los Hay una unción de Dios en esta hombres. mañana, en este lugar. Recíbala. Jesucristo. Recíbala por la fe. Dígale: Señor, yo lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. Hay libertad. Señor, rompe cadenas ahora. Rompe cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe cadenas ahora en el nombre de Jesús. Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nombre Recíbalo, recíbalo, recíbalo por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. dado a Por la fe en los su nombre. Gracias, Señor. hombres. Gracias, Señor. Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay paz. Hay paz. Se quita toda tiniebla de tu mente y de tu corazón. Vas a poner la mirada en Jesús en esta mañana. Vas a poner la mirada en Jesús. No vuelva a mirar más ese diagnóstico. No vuelva a creerle a eso que el enemigo le está diciendo. Créale a la palabra del Señor. Créale a la palabra del Señor. Créale a Él. Créale a Él. Créale a Él. Él tiene el poder para restaurar cualquier relación matrimonial. Hoy en día hay divorcios por cantidades, pero Él dijo: lo que yo uní, no lo separa el hombre. Lo que yo uní, no lo separa el hombre. Por eso se llama un pacto. Eso no tiene el sello de un hombre. Eso tiene el sello de Dios.
delegado por los siervos del Señor en esta tierra, ungidos con la capacidad y la autoridad para unir ese pacto matrimonial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria, y usted le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al que vive por siempre, al Salvador, al Alfa y el Omega, al Mesías esperado. Gracias, Señor. Al Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esa misma actitud de adoración vamos a llamar a los niños. Vamos a llamar a los niños y vamos a orar por ellos. Los vamos a enviar en bendición esta mañana. Hoy hay libertad para todos, para los niños, para los adultos, para todos hoy hay libertad. Porque si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Libres, libres. Señor, te damos gracias por los niños de esta casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que sus mentes hoy en día han sido liberadas, Señor, de toda la contaminación de este mundo, Señor. De programas, de fuegos, de la influencia inmoral de este mundo. Ellos están sellados con la sangre del Cordero de Dios, la sangre que los redimió del pecado y de la muerte, y por la cual tu palabra dice fuimos rociados por la fe en Cristo, Señor. Y cuando creímos en Cristo, esa sangre está sobre nuestra vida, y el Padre nos ve, Señor, adoptados por Él, amados por Él como hijos, Señor. Y bendecimos la vida de cada niño que está aquí, Señor. Profetizamos sobre ellos, Señor, que hay bendición sobreabundantemente, que ellos son árboles plantados junto a corriente de aguas, cuya hoja no cae, y dan su fruto a su tiempo, Señor. Ellos son benditos en su entrar, en su salir, Señor. Prósperos en todo lo que hagan, Señor. Tú abrirás puertas de bendición para cada uno de ellos, y serán testimonio y bendición donde quiera que ellos vayan y donde quiera que tú los coloques, Señor. En el lugar donde tú tienes destinado que ellos van a ir, y sus familias, sus hogares, sus hijos, los hijos de sus hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús, porque son una simiente incorruptible. Guárdalos del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Rodéalos con tu presencia, que los ángeles que acampan alrededor de ellos les guarden y les defiendan, Señor. Bendice a las maestras, Señor, en el nombre de Jesús, sus hogares, sus familias. Declaramos bendición, vida, Señor, paz, Señor, sobre sus hogares, sus familias. Y gracias por el tiempo, Señor, que ellas dedican para estar al lado de estos niños, enseñándoles tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy es día de celebración de la Santa Cena. Yo le quiero invitar para que usted se ponga de pie esta mañana. Yo le invito para que usted por un momento prepare su corazón antes de tomar la Santa Cena, porque no vamos a tomar la Santa Cena indignamente. Nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Yo le voy a invitar a usted para que, mientras el equipo de alabanza eleva una canción de adoración al Señor, usted se ponga a cuentas con el Señor por lo que usted ha hecho esta semana, esta mañana. Si ha habido un conflicto en su hogar, en su familia, usted puede venir y decirle, ponerse a cuentas con Dios, pedir perdón y restaurar su comunión con el Señor. Si usted vino por primera vez y todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo le voy a pedir que por favor se abstenga de tomar la Santa Cena por ahora, mientras usted recibe a Cristo y entiende lo que estamos conmemorando. Y yo le voy a invitar a usted para que cierre sus ojos y se tenga este espacio allí en la intimidad con el Señor, y pueda ponerse a cuentas allí con el Señor antes de tomar la Santa Cena. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor.
tú y fue por mí, por amor. Yo lo voy a invitar, por favor, para que pase aquí adelante y tome los elementos. Te adoramos, Señor, te exaltamos, estamos agradecidos por tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Dice la palabra del Señor: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo le invito para que usted levante el pan en esta mañana. Señor, te damos gracias por este pan, Señor, porque nos recuerda, Señor, que tu cuerpo fue molido, casi destruido, desfigurado por nosotros, Señor. El lugar que teníamos que haber ocupado nosotros lo ocupaste tú, Señor. Por eso hoy, Señor, reconocemos, Señor, que nuestro cuerpo debe ser irreprensiblemente guardado para ti, Señor, no dado al pecado, Señor, porque tú diste un precio muy alto para que nosotros hoy camináramos en santidad y en justicia delante de ti. Porque este es el verdadero culto racional, Señor, que entreguemos nuestros cuerpos en un sacrificio agradable y vivo, santo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque esta es la verdadera adoración. Gracias, Señor. Puede tomar el pan. La cruz, moriste por amor, no bastó dolor de humillación. De la misma manera, como flor tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tome usted la copa allí. Señor, te damos gracias, porque sabemos que esta copa representa, Señor, la sangre que fue derramada en la cruz, Señor. Ese fue el precio que tú pagaste, Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor. Y tu sangre, Señor, pagó, Señor, toda la deuda. Ya no hay ninguna deuda, Señor, con nosotros. Tú nos reconciliaste con el Padre, Señor. Y ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de su sangre selló, Señor, ese pacto. Señor, hoy declaramos, Señor, que tu sangre, Señor, es bendita, que tiene poder. Y declaramos, Señor, que fue vertida por nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por ese sacrificio. Tú no merecías ir a la cruz, Señor, por nosotros, pero tu amor fue tan grande por todo este mundo y por toda la humanidad, que decidiste, Señor, ir allí para pagar el precio más alto, Señor, para que tú hoy tuviéramos salvación, vida eterna, restauración y una nueva vida, Señor, contigo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Puede tomar usted la copa. Y conmemoramos la cena anunciando su muerte, pero sabemos que nuestro Redentor vive y Él va a volver por su iglesia.
por su iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Yo le invito, si usted trajo su diezmo, su ofrenda, vamos a prepararlo y vamos a orar por ese diezmo y esa ofrenda, y vamos a agradecer al Señor por todas las bendiciones recibidas. Una bendición tan grande que tenemos es de conocerlo a Él, de tenerlo a Él en nuestras vidas. A veces nos centramos mucho en lo material y no nos damos cuenta la riqueza espiritual que no tiene ningún precio en este mundo ni en el universo. Y es tenerlo a Él como nuestro Dios y Salvador. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo. Señor, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que presentamos esta mañana delante de ti, Señor. Estamos agradecidos eternamente por tu bondad y por tu amor, Señor, por tu fidelidad. De lo recibido de tu mano hoy, Señor, colocamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres poderoso, bondadoso. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que si nosotros hacemos lo que ella dice, Señor, seremos prosperados en todo, Señor. Y te agradecemos por el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas y por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que estás haciendo en cada hogar y en cada familia, Señor. Declaramos que la ruina, la miseria y la escasez sale de los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, y hay bendición, Señor, sobreabundantemente. Que se abren manantiales en medio de sequedales, Señor. En lugares donde la gente dice ahí no hay, tú abundas sobreabundantemente, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, mi Señor Jesucristo. Declaramos bendición sobre la alacena de las familias. Declaramos, Señor, que están llenas de alimento en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hay trabajos de bendición. Incluso hay mejores trabajos, mejores oportunidades, Señor, que tú abres. Porque la puerta que tú abres nadie la puede cerrar, Señor. Gracias, Señor, por preparar nuestro corazón para que seamos leales y fieles y de testimonio en el lugar donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar y depositar su dinero. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Póngase de pie un momento y adoremos al Señor un rato. Vinimos a eso, ¿cierto? A eso vinimos, a gozarnos en la presencia del Señor. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Señor, te adoramos esta mañana, te exaltamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenida a tu presencia, bienvenido tu poder, bienvenido, mi amado Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En esta hora
que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que tomes el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Que podamos recibir esta palabra como una semilla que dará fruto al 100% en nuestras vidas. Gracias, Señor. Toma control, Espíritu Santo, de mis palabras, mis gestos, mis expresiones. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de predicar tu palabra esta mañana. Por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana. El Señor les bendiga. Quiero saludar también a los que están conectados a través de la web. Qué lástima que no estén aquí, los que están allá. Los que no tienen una excusa para venir aquí, están en sus casitas allá y no han venido. Qué lástima que no hayan venido esta mañana. Porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos, ¿cierto? Como algunos tienen por costumbre. Y si yo no tengo alguna excusa, de alguna razón o de fuerza mayor para no venir, pues lo ideal es que usted venga a la casa del Señor y nos gocemos todos juntos como hermanos en la presencia del Señor. Amén. Qué importante es la tecnología porque nos podemos conectar. Pero esta presencia de Dios que experimentamos todos en esta armonía, estando los hermanos juntos, no es lo mismo. ¿Cierto que no? No es lo mismo. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9. Yo quiero que le demos un aplauso al equipo de alabanza esta mañana. Demos un aplauso al Señor por sus vidas. Que Dios les guarde y les bendiga. Qué bendición. Filipenses capítulo 2 versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 2 versículo 9. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está ¿qué? Sobre todo nombre, por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele un fuerte aplauso a la palabra del Señor. En estos días se celebró la Feria Internacional del Libro en Bogotá. ¿Cuántos sabían? Es una feria internacional que se celebra en Bogotá. En esta feria asisten expositores, autores de gran parte del mundo, escritores, editoriales, y están representados todos los géneros literarios de todo tipo. Entonces hay libros de todas las clases, de literatura, educativos, música, religión, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduismo, satanismo, ocultismo, filosofía, nueva era, de lo bueno y lo malo. En estos días escuché por la web una entrevista a uno de los autores invitados a esta feria. Es un escritor español que dice ser un sacerdote católico. Así lo decía en la entrevista. De la nueva era, de esta nueva era que estamos viendo ahora. Y traía un libro en donde expresa y afirma que Jesús era un yogi hinduista. Ustedes saben que es un yogi, esos que practican todo ese poco de contorsionismo y que se ponen el pie por aquí, por allá, y la meditación trascendental y todo este tema. Y él afirmaba que Jesús era un yogi. Le dijeron: ¿usted afirma que Jesús es un yogi y está totalmente seguro de eso? Dijo: sí, claro, estoy seguro de que Jesús era un yogi hinduista, un maestro de yoga hindú. Lo más tremendo es que lo decía basado en intuiciones y comentarios donde dicen posiblemente, dice él, no afirmó una fuente, dijo: no, es que dicen que Jesús entre los 12 y los 30 años estuvo en la India. Entonces, basado en esa intuición que no tiene ninguna base, dijo que Jesús era un maestro del yoga, con total desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice que para él Jesús tuvo que aprender de los yogis hindúes porque tenía mucho conocimiento y que eso no se consigue en cualquier parte. O sea que el Señor Jesucristo, que es la fuente del conocimiento, tuvo que ir hasta la India donde los yogis a que le enseñaran conocimiento.
Dice que como el yoga, según la religión hindú, significa unión con Dios, entonces que como Jesús era un hombre que buscaba a Dios, entonces está totalmente relacionado con el yoga. El hinduismo, mis hermanos, es una religión politeísta, adoración a cientos de dioses, contraria totalmente a los principios del cristianismo. Enseña a centrarse en sí mismo en lugar de centrarse en el único Dios verdadero. Anima a las personas a buscar las respuestas a preguntas difíciles de la vida dentro de su propia conciencia, en lugar de buscarlas en la palabra de Dios, quedando totalmente expuestos al engaño de Satanás. Y lo más tremendo es que está organizando un retiro que se llama Yoga y Cristianismo. Yo no sé si alguno se quiere escribir a este retiro. Creo que no. Lo tremendo era que el periodista que lo estaba entrevistando, de una revista muy importante a nivel nacional, decía: no, usted me trae una iluminación con lo que está diciendo. Me da un descanso lo que usted me dice, una paz. Decía que la Virgen María es el rostro femenino de Dios, que era una mujer mística. ¿Cómo la ven? Niega en su exposición que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que fue producto de la unión física de María y José. Dice que el pecado es solo un error y que es necesario para el ser humano. Minimiza algo que para Dios es sucio e inmundo, porque eso es el pecado para Dios. Dice que Dios no se ofende con el pecado porque no tiene ego y que el Señor no disciplina a nadie, contrario a lo que la palabra del Señor nos expresa. Mire cómo está minimizando el pecado en la religión tradicional. Mis hermanos, todo esto es una total ¿qué? Mentira. Jesús en su humanidad y a su vez como Dios Hijo, porque Él nunca dejó de ser Dios, jamás perdió su deidad aquí en la tierra en su humanidad. Él era de origen judío, conocedor y cumplidor de la ley, y era imposible que se hubiese mezclado o adquirido alguna cultura hindú que tiene más de 2500 dioses para quebrantar sus propios mandamientos. ¿Estamos aquí, iglesia? Están tratando de tergiversar, opacar, corromper el nombre y la persona del Señor Jesucristo en toda su divinidad, negando el propósito de su sacrificio que nos dio la posibilidad de volver a reconciliarnos con Dios por la fe en Él, de recibir su salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y una identidad como hijos de Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Tratando de tergiversar y opacar. El título de esta predicación, para los que están tomando apuntes, se llama Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Si alguien de pronto le coge por allá como las ganas de llamarme, cierto que le da por allá por decirme Jorge, venga, yo le invito por favor que usted esté allí pendiente y le pegue allí un empujoncito, cierto, un toquecito para que la persona no se vaya a perder la enseñanza. En estos días estuvimos escuchando una serie de predicaciones por medio de la pastora acerca de los nombres de Dios. ¿Cuántos estuvieron en esa serie de predicaciones? Acerca de los nombres de Dios revelados en el Antiguo Testamento en su lenguaje original del hebreo y lo que significan cada uno de ellos. Y nos pudimos dar cuenta que Dios para el pueblo de Israel en aquel tiempo del Antiguo Testamento era todo un misterio, muy grande el misterio acerca de Dios. Porque en la medida que algunos hombres de Dios en momentos y circunstancias muy particulares y decisivas empezaron a tener un contacto con Él, identificaban una faceta de su carácter y eso lo llevaba a que se diera un nombre para recordar cómo Dios se había revelado a cada uno de ellos. ¿Sí lo recuerdan? Y entonces vimos algunos nombres más importantes allí en la Biblia que obviamente están representados en el Antiguo Testamento, como Elohim, que es Dios creador, ¿lo recuerdan? El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Yahweh, el único nombre propio de Dios, que luego al traducido al español fue obviamente traducido como Jehová.
¿Estamos aquí? Jireh, el Señor es mi proveedor, que obviamente narra esa escena cuando está Abraham en esa escena tan crítica con su hijo, que el Señor le dice que lo sacrifique, pero viene el ángel y le dice que no lo haga, y entonces empieza la pregunta, bueno, y entonces ¿dónde está el objeto del sacrificio? Y es cuando aparece un animalito por ahí enredado, un carnero. Entonces ahí es donde Abraham dice: Dios provee. Y claro, me imagino que para un hombre tan rico como Abraham en su época, pues nunca tuvo que vivir la escasez ni la necesidad de nada, porque era un hombre muy rico. Y al ver que en un lugar alejado donde no tenía como obviamente obtener algún animal o comprarlo, y aparece allí el animal, dice: Dios provee. Y a partir de ese encuentro entonces se da ese nombre, Dios proveerá. Y también tenemos a Rafa, el Señor que sana. Y tenemos también a Mecadés, el Señor que santifica. Shalom, que es el Señor es nuestra paz. Elohim, el Señor. Tenemos allí también Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien porque yo no hablo hebreo, pero estoy tratando de recordar. Rojí, el Señor es mi pastor, ¿cierto? Y obviamente está relacionado con ese Salmo 91, el Señor es mi pastor. Samá, el Señor está allí. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Elión, el Señor, el Altísimo. Roí, el Dios que me ve. Olán, el Dios es eterno. Gibor, Dios fuerte. Pero mis hermanos, desde todos estos tiempos del Antiguo Testamento, donde Dios se reveló solamente al pueblo de Israel con todo su carácter representado en cada uno de estos nombres, después de que pasaron todos esos acontecimientos históricos, donde obviamente Dios se reveló al pueblo de Israel, y eran ellos quienes recibían la revelación de Dios únicamente, como lo vemos expresado en cada uno de estos nombres, en todo su carácter representado en cada uno de ellos. Pasaron 400 años, 400 años de silencio, lo que se habla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años donde Dios no volvió a revelar su carácter. 400 años donde Dios no volvió a manifestar su palabra, donde no hubo palabra profética. El templo fue reconstruido con el retorno del pueblo de Israel de Babilonia a Israel. Ustedes conocen la historia, que ellos estuvieron cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel regresa allí otra vez a Jerusalén, a Israel. Pero los sacerdotes que se nombraron y llegaron de ese lugar descuidaron el templo, no enseñaban al pueblo los caminos de Dios, y en definitiva los judíos no honraron a Dios. Y el Antiguo Testamento culmina con las profecías del profeta Malaquías, y vienen 400 años de silencio. No hubo más revelación, Dios no se manifestó más durante todo ese tiempo. Pero culminados esos 400 años, llegó la promesa de Dios, el Mesías esperado, del cual todos los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado, y se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y como le dijo a María, y su nombre será llamado ¿qué? Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. En medio del silencio, en medio de esa gran espera, llega el Señor Jesucristo, la promesa esperada, el Mesías esperado. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Nace la promesa de Dios, del Salvador. Dios Hijo es encarnado por el poder de su Espíritu en el vientre de una mujer virgen, y es revelado ya no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Estamos aquí. Es revelado para toda la humanidad. Ya no es la exclusividad para el pueblo judío. Usted no siente un alivio tan grande de decir: wow, mi Señor, mi Salvador, mi Mesías, mi Rey. Y en el Señor Jesucristo, en su humanidad y a su vez en su divinidad, están revelados, manifestados todos los nombres de Dios dados a Él mismo en el Antiguo Testamento. Entonces usted me dirá: ¿cómo así, Jorge,
que los nombres dados a Él mismo en el Antiguo Testamento. ¿No dice la palabra que Dios es uno? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Moisés tiene un encuentro frente a la zarza que estaba allí en fuego pero que no se consumía, y recibe el llamado a liberar al pueblo de Israel de parte de Dios, a Moisés le sufren una serie de inquietudes. Y entonces él le dice allá al Señor: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Porque el Señor le dice: ve y preséntase. Y dice que el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y entonces él le pregunta: si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Él es. En Marcos capítulo 14, versículo 60, Jesús está en pleno interrogatorio delante del sumo sacerdote. Lo están interrogando y le dice el sumo sacerdote a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo bendito? Dijo Jesús: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mis hermanos, la voz que oyeron los antiguos en esos encuentros divinos de los hombres del Antiguo Testamento en el pasado se reveló en carne, se hizo humano y tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Yo soy. Yo soy. Él dijo: yo soy. ¿Antes de quién? De Abraham. Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Yo quiero que lo leamos todos, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. El Dios que hablaba antes, que se escuchaba solo la voz, ahora nos ha sido revelado ¿en quién? En Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. En el principio, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, en el principio Jesús ya existía. La palabra estaba con Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús es Dios. El que es la palabra existía ¿desde cuándo? En el principio. ¿Con quién? Con Dios. ¿Será que Jesús es un yogi? Colosenses 2, capítulo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Cuánto habita? ¿Un pedacito? ¿Una porción? ¿Una migajita? ¿Una tajadita? Toda la plenitud de Dios habita ¿en quién? En Jesús. En la versión Dios habla hoy dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Toda la plenitud de Dios. ¿Ustedes conocen los embudos? El embudo tiene una boca así grande, pero la salida es pequeñita.
y se usa cuando se tiene que llenar recipientes muy finos, donde se busca que no se pierda nada de lo que está depositado y lo que se quiere colocar en el otro recipiente. O el depósito que se tiene que llenar tiene la entradita muy estrecha. Entonces uno dice, no lo puedo verter así de una vez porque se me va a regar. Entonces, ¿qué usan? Un embudo. Y muchas veces allí, a través de la boca grande, incluso usted puede mezclar muchos líquidos para verterlos por esa misma salida. Pero al salir por esa salida tan pequeña del fondo, que es muy fina y estrecha, sale un solo fluido combinado de todo lo que usted le coloca por la boca más grande. ¿Estamos aquí? Muy fino. Mis hermanos, de una forma similar, en el Señor Jesús está vertida toda la plenitud de Dios, todo el amor, todo el poder, toda la gracia, todo el perdón, toda la salvación, toda la paz, toda la sanidad, la vida, la fe, la bondad, todo, porque Él lo llena todo en todo. Den un aplauso al Señor esta mañana. En Él está vertida toda la plenitud de Dios, está en Jesús. En Cristo Jesús estaba contenido. Él está lleno de toda la divinidad de Dios, porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Jamás en esta tierra perdió su divinidad en su forma humana. Mis hermanos, todos estos nombres de Dios del Antiguo Testamento, que antes fueron revelados por la voz o por las circunstancias que vivieron algunos hombres de Dios en la antigüedad, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, fueron manifestados en carne propia en el carácter del Señor Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya, gloria a Dios. Decíamos en un principio que Filipenses 2:9 dice allí en el versículo 9: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está ¿por qué? Por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie que se quede sin doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua, tribu y nación, diferentes lenguajes, idiomas, dialectos, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Entonces, en la antigüedad, cuando se nombra el Dios creador, el Elohim, en el hebreo que se dice Elohim, allí estaba el Señor Jesús. Porque vemos allí en Juan capítulo 1 versículo 3. Juan capítulo 1 versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? De Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Quién le dio vida a todo lo creado? Jesús. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ahí estaba Jesús, porque Jesús es Dios. Cuando dice allí el Shaddai, el Todopoderoso, allí en el hebreo, Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Ustedes se dieron cuenta? El poderoso, Él estaba ahí en la creación y nada fue creado sin Él. Él es poderoso. Cuando iban los discípulos con el Señor en la barca, ¿ustedes recuerdan esa escena? Que van en la barca y el Señor descansando, tranquilo allá, adelante, no sé si es la proa, creo que es la proa o la popa hacia atrás, no me acuerdo muy bien. Él va adelante allí en esa barca, durmiendo, y se viene esa tormenta. Y empiezan estos hombres que eran pescadores expertos a sentir miedo. Y le dice: Señor, levántate, que ¿qué? Que perecemos. Y en ese momento el Señor se levanta y le dice: hombre de poca fe. Claro, no se dan cuenta, es que Dios va en la barca. Escúchame, Dios está en tu barca. Él no se ha bajado de ahí.
Usted no se imagine que Dios me abandonó, me dejó y que esta circunstancia el Señor, no sé dónde está. Ahí está. Está con usted. Ahí está en la barca. Esa circunstancia no es mayor para Él. Y en ese momento Él dice: ¿qué pasa con su fe? Es que Dios está mirando la fe. Dice que en los últimos tiempos, dice que cuando Él vuelva, le hace una pregunta, dice: ¿hallaré fe cuando vuelva? Él no está diciendo que si va a hallar gente millonaria, rica, o si hallará otro tipo de cosas. Dice: hallaré fe. ¿Habrá gente que todavía me habrá creído? Porque es al que venciere que el Señor le tiene un galardón. Eso dice el libro de Apocalipsis. La fe. Y entonces Él se levanta y dice que reprende a los vientos y reprende al mar, e inmediatamente todo ¿qué? Se calma. Y en ese momento los discípulos dicen: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Porque todos los elementos de la tierra le obedecen al que lo creó. Cuando Jesús llega caminando en el agua, usted no se le vaya a ocurrir ir al mar a hacer ese ejercicio. Cuando Jesús llega caminando en el agua, ellos dijeron: es un fantasma. Y Él dice: no teman, soy yo. Y se acuerdan de aquel que era bien impetuoso de los discípulos, y ve al Señor caminando y dice: ay, yo también quiero. Y entonces lo tremendo de todo es que el Señor le dice: ven, ven. Y se baja Pedro y empieza a caminar por el agua. Claro, dice la historia que empezó a ver las tormentas y el mar moviéndose y los vientos agitándose en medio de todo eso, y dice que tuvo temor y ¡chun! Se hundió. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor, en su misericordia, en su amor, me imagino que lo coge, lo levanta y se lo lleva allá para la barca caminando en el mar. O yo no sé si lo puso al lado y lo puso a caminar con él de regreso al mar. Pero que caminó Pedro, caminó. Y se llevó el privilegio de ser el único hombre fuera del Señor de caminar en el agua. El Señor Jesucristo es poderoso. Cuando Lázaro muere, 4 días podrido. Hay resurrecciones que se dan un día, al otro día, o al menos, o en las clínicas, en los hospitales, después de muerto. Pero es que ya Lázaro estaba podrido. Y cuando llega el Señor, lo resucita. Quiere decir que tuvieron que haberse reconstruidos todos los órganos de su cuerpo. Todos los órganos, incluidos su piel. ¿Es poderoso o no es poderoso el Señor Jesucristo? Cuando hablamos de que el Señor Jesús sana, que el Señor sana, allí de Rafá, allí también está hablando del Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice la escritura: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. ¿Estamos muertos a qué? Al pecado. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si le ha abierto la puerta de su corazón verdaderamente, si usted ha hecho esa decisión de arrepentirse verdaderamente en su corazón de sus pecados y reconocer que es un pecador y que no hay un Salvador que lo pueda a usted liberar de la atadura del pecado y de Satanás, sino solo Jesucristo, dice la escritura que usted está muerto al pecado y está listo para vivir ¿en qué? En rectitud. Pero dice allí el apóstol Pedro: por sus heridas ustedes son sanados. Allí está también el Señor Jesús. Pero también lo vemos en Roí: el Señor es mi pastor. ¿Se acuerdan? El Señor es mi pastor. Salmo 23, que algunos le ponen el recibo del chance ahí en la mitad en la Biblia, en algunas casas, desconociendo la reverencia que hay que tener por la palabra y el hecho de que eso no le va a traer prosperidad tampoco. Y el Salmo 23, en Juan capítulo 10, 14 dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
El pastor de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo es el pastor. Él es el buen pastor. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Usted no piense, ay, Dios se olvidó de mí, Dios no conoce mi nombre entre tanta gente, ¿qué se va a acordar de mí? Él conoce todo de ti, todo de mí. ¿Sabe cuántos cabellitos tienes en tu cabeza? ¿Cuántos se cayeron ayer esta mañana con el cepillo cuando se peinó al momento de usted venir para la iglesia? Todo lo conoce de usted y de mí. Él es el buen pastor. Dice allí en el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No dio el Señor Jesucristo su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? Dele un fuerte aplauso al Señor y dele gracias esta mañana. Si a usted se le olvidó que Cristo lo dio todo por usted en la cruz, quiero que lo recuerde hoy y se vaya con eso. Que Cristo lo dio todo por cada uno de nosotros. Pero también tenemos allí a Jehová nuestra justicia, Sidkenu. Allí estaba manifestado también el Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros teníamos una deuda impagable por causa de nuestro pecado, y el Señor Jesucristo nos hizo justos en la cruz del Calvario. Él ocupó el lugar que usted y yo deberíamos de estar ocupando. Nos justificó. Ya no hay deuda, ya no hay culpa. Yo ya estoy ¿qué? Justificado. Voy a invitar al equipo de alabanza si me acompañan, por favor. Y así podemos ver los otros nombres. Los otros nombres que están allí en la Biblia. Podemos notar al Señor Shalom. Y el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Toda la plenitud de Dios estaba en ¿quién? En Jesucristo. Toda la plenitud de Dios. Y mis hermanos, qué especial e importante es aprender los nombres de Dios del Antiguo Testamento, que muestran el carácter de Dios. Qué importante es aprenderlos. Qué importante es saber las raíces de dónde viene ese carácter de Dios. Cada una de esas expresiones en el origen que a veces nosotros los latinos no sabemos pronunciar, porque yo no soy judío. Si usted habla con un judío, le habla usted hasta de la raíz y la pronuncia muy bien. Y es bonito escuchar el lenguaje del hebreo. Cuando dicen la oración sacerdotal, se escucha de una manera tan especial: Elohim, Adonai. Bueno, se nombra ahí en su lenguaje. Y es tan bonito. Esos nombres de los cuales aún el pueblo judío que no ha conocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador siguen invocando, porque ellos todavía no han recibido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces todavía siguen invocando cada uno de estos nombres y cada uno de estos nombres. Pero usted y yo, en el nuevo pacto, tenemos un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene poder, en el que hay sanidad, hay libertad, hay perdón, hay justificación, hay pastoreo, hay paz. A nosotros nos fue revelado ese nombre por la misericordia de Dios. Póngase de pie, por favor. La manifestación más grande de Dios está revelada, encarnada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En Él está toda la plenitud de Dios. Él es el Cordero de Dios, eterno, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Denle un fuerte aplauso, Señor. Él es el yo soy. El yo soy. Ahora, si de pronto alguno dice o tiene esa inquietud, esa pregunta, para orar, para clamar, para bendecir a Dios en mis oraciones, tengo que aprenderme de memoria todos los nombres en el hebreo para que Él me escuche y se manifieste.
Mis hermanos, no. Qué bonito entender las raíces. Qué bonito conocer el carácter y cómo vemos a Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo es cristocéntrico, todo habla de Jesús. El mismo Dios que se hizo hombre, que habitó en medio de esta tierra y nos mostró el carácter de Dios en él. Porque Él dijo en Juan capítulo 17, 21: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso toda secta que no reconoce al Señor Jesucristo como Dios y como Señor y Salvador no pueden ir al Padre. Porque el único camino, verdad y vida se llama ¿quién? Jesucristo. Y Él dijo allí en Juan capítulo 14 versículo 13: y todo lo que pidierais al Padre, ¿en qué? En mi nombre. En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando tú oras y no usas el nombre de Jesús, no estás orando conforme a la manera correcta, conforme al mandato del Señor. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Él dijo: pidan en mi nombre. En mi nombre. Santificado sea su nombre. Mis hermanos, antiguamente, cuando existían los reyes y había un edicto, ese edicto, si era del rey, llevaba un sello, que era con cera, y se le ponía un sello especial y se mandaba la carta con un mensajero. Si llegaba la carta a su destino y no llevaba el sello del rey, cogían esa carta y decían: hasta la leemos más rato. Sí, dejémosla, la entregamos mañana. Pero cuando una carta, un edicto, viene con el sello del rey, esa carta es importante. Esa carta viene con el sello del rey. Hay que abrirla, hay que mirar qué es lo que dice. Cuando usted lee una oración delante del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, allá está diciendo Dios: hey, esa carta viene de mi Hijo, es importante para mí, es importante para mí. Viene con el sello del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Viene en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Y toda nuestra oración, ¿cómo tiene que ser? Elevada al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios conoce todos los idiomas, mis hermanos, porque Él mismo los puso allá cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Cuando una persona en China se le revela y dice: Dios se reveló y me habló, ¿en qué idioma cree que le habló? En chino. Si en África una tribu dicen allá: no, es que el Señor se me apareció y me habló, ¿en qué dialecto cree que le habló? En el dialecto de la tribu. Yo he escuchado a muchos pastores en Estados Unidos que fueron los precursores del evangelio hace mucho tiempo. Ahora ya no, este país no lo ha dejado de hacerlo. Pero muchos decían: es que Dios me habló, yo vi a Dios, yo conversé con Él. ¿En qué idioma les habló? En inglés. ¿Y en qué idioma hablamos nosotros? En español. Entonces no piense que si usted no sabe hebreo no va a poder escuchar al Señor. Dios le habla, mi hermano, Dios le habla a usted y a mí. Entendemos el lenguaje de Dios. Es un lenguaje espiritual que nos permite interpretar, nos habla a través de la palabra, nuestro lenguaje. Estamos aquí, iglesia. Yo le invito para que usted levante sus manos mientras adoramos al Señor con esta canción y podamos exaltar y reconocer que hay un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre. Levante sus manos al cielo, por favor. Jesucristo.
Adoramos el nombre de Jesús esta mañana. Dígale: Jesús, invoque su nombre. La palabra del Señor dice: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me vas a honrar. Honre hoy el nombre del Señor como si Él ya lo hubiera hecho, como si eso que usted ya está pidiendo en oración ya ocurrió. Jesús, que toda lengua confiese el nombre de Jesús, y toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús, el nombre de Señor, te adoramos. se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. ¿Sabe a dónde habita Jesús? Póngase la mano aquí en el pecho. Usted diga: mayor, 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 dígalo: mayor es el que está en mí, es el que está en mí, es el que está en mí. Jesús está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Señor, tú vives en medio de nosotros. Señor, tú estás aquí, Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mira lo que dice: a todo lo que está en el cielo, a las aves que vuelan, a los animales de la tierra, a los animales del mar, a la humanidad, dice aquí Juan, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación adora a Dios. Toda la creación adora al Señor Jesucristo, porque las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias porque tu nombre está en nosotros, Señor. Y tú nos has dicho: les he dado mi nombre, para que en mi nombre vayan, sanen los enfermos, traigan liberación a los oprimidos, a los endemoniados, lleven el mensaje de salvación a toda criatura. Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y nos vamos empoderados, bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor les dé su favor, su bendición, y ponga paz en el nombre de Jesús. Despedimos a los que están conectados. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos.
Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra.